Esto está medio raro. A ver. Ah, 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 ah. Cuatro, cuatro, sí. Cuatro, cero, 71. Es este. Ok. Ok. Mm. Buenas, amigo, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Acá andamos revisando el mercado en general, que se ve bien, 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 bien fuerte la caída el día de hoy, o eso parece. Tengo la ligera impresión de que hoy nos vamos en corto. Ya lo venía viendo desde hace un par de días. Eh, ya la estructura nos mandaba directito para abajo. La verdad es que no tengo mucha duda. Buenos días, hermanito. Buenos días, buenos días. Bienvenidos. Hoy aquí amaneció muy frío el día de hoy, así que estamos bien tapaditos, pero operando. He estado buscando cortos escalperos porque francamente está un poquito complejo el gráfico. O sea, si ponemos un gráfico como un gráfico como de este tipo, se nota un poco complicado, ¿no? Eh, Traigo ahorita un par de operaciones abiertas. Em, Miren, vámonos rápidamente a ver los gráficos aquí de Ninja, de Brave, de no sé ni qué estoy diciendo, de TradingView.
Se nota un poco complejo, ¿no? La entrada. La apertura de New York muy bien. Desafortunadamente no la pude operar, pero bien, o sea, muy bien, muy fuerte. Eh, unas, unos movimientos bastante eh, marcados y prolongados al mismo tiempo. De hecho, las reacciones increíbles en el mercado y esta última reacción queda bastante bien. Aprovecho y meto por aquí un pequeño cortito en el Nasdaq. Y pues parece que, no sé, no quiero gestionar mucho porque no parece que vaya a dar mucho margen hasta ahorita. Sigo manteniendo los largos que traía. Sin embargo, ya los traigo, tengo que protegerlo un poquito más. Vamos a ponerlo a la altura de esto. Sin embargo, ya traigo una décima parte de la, de la operación en cada uno. Y bueno, parece que bien. Este gap que ven es por el cambio de contrato. Acuérdense que esto es futuros. Ese cambio de contrato es normal que se vea así, ¿no? Y bueno, eh, ahí estamos con la revisión de mercado rápidamente, ¿no? Vámonos por acá. Vamos a ponerlo en 15 minutos mejor. Y a ver, déjenme ver si podemos lograr una mejor visualización de esto. Espero que no se desacople. No, ¿verdad? Todo bien hasta ahí. Ok, perfecto. Bueno, por acá tenemos a Dow Jones que nos está dando un poco de problemas porque amanece a la alza por completo, ¿no? Y tenemos ahí un mercado completamente desfasado entre Nasdaq, Dow Jones y SP 500. Como podrán darse cuenta, también el SP 500 se mantiene ahí en su rango de trabajo, sin embargo también apertura a la baja. Y eso nos da un buen sesgo de trabajo. Sin embargo, del otro lado tenemos al Dow Jones por aquí abajo. Ahorita los pongo en grande. Que no está trabajando al unísono con los otros dos índices. De hecho, amanece a la alza, rompe máximos. Esta acción sí estaba esperada, pero no era la ideal para el Dow. Lo ideal era que los tres índices cayeran. Ahora ojo, porque la volatilidad amanece a la alza para los dos índices de volatilidad, aunque ahorita se está empezando a retraer un poco. ¿Ok? El BXN, sobre todo, recordemos que el BXN es el índice de volatilidad del Nasdaq. Entonces, vamos ahora sí a ver cada uno. Bueno, el SP 500 se mantiene en el rango de trabajo de London. Insisto, este movimiento es completamente normal porque se hizo el cambio de contrato trimestral. Ok, entonces este movimiento es normalito. No hubo ninguna noticia, no hubo nada raro. Es solamente un movimiento que ya teníamos ahí previsto. De hecho, la sesión asiática en estricto sentido se mantiene desde los 24.500 hasta los 24.550 en el Nasdaq, que sería desde 24.500 ahí. Todo esto es la sesión asiática, ¿ok? Déjenme ponerlo en color rojito. Vamos a ponerlo más transparentoso. Ok, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una sesión asiática pues completamente solapada. Un poquito extendida en la sesión de Europa, en Nasdaq también. Adicionalmente, pues vemos que por debajo dejan liquidez en Europa y New York viene a buscarla. El sesgo que traigo yo desde hace un par de días es completamente bajista. Yo sigo viendo bajista el mercado, ¿ok? En el SP 500 es prácticamente lo mismo. Tenemos la sesión en esta zona de aquí, ¿ok? Sin embargo, dejan ahí un rastro por encima de la estructura en la apertura. De hecho, hace el modelo que tanto nos gusta operar. Ahí está. Y finalmente retrocede, ¿ok? Toma liquidez o pareciera que está tomando liquidez
Y bueno, igualmente vamos a ponerle una temporalidad mayor. Igualmente esto es por el cambio de contrato, no se asusten, no pasó nada, no hubo noticia, es completamente normal. Y por acá tenemos al Dow Jones, ¿no? Que igualmente la sesión de Dow Jones se mantiene por este tramo de aquí. Y como podrán ver, pues Dow Jones amanece a la alza en todos los casos. Tanto en Asia amanece al alza, omitiendo esta vela, claro. Europa amanece al alza y New York amanece a la alza. El caso de Dow es curioso porque apenas está alcanzando máximos históricos, ¿ok? Ahí va, ahí está, miren. Rompe un máximo, vuelve a romper otro máximo y parece que se encamina a este objetivo que teníamos trazado. Esto lo trazamos la semana pasada, si no mal recuerdo, en donde decíamos que lo más probable era que llegara a este nivel de aquí, por lo menos a los 46.600, 46.650. Y de aquí viéramos algún tipo de rompimiento a la alza con mucha fuerza que lo aventara hasta los 47.000. O en su defecto, que regresaran nuevamente al origen, ¿no? De toda esta pequeña tendencia que sería cercano a los 45.000. Hoy se decide mucho de todo esto. Acuérdense que tenemos reportes de la Fed. Disculpen mis gráficos todos llenos de cosas. Fíjense, cambiemos temporalidad. Teníamos un poco de liquidez en estas zonas de aquí arriba. Ok. Y de hecho teníamos un ajuste aquí en los 24.550. Bueno, todavía ni siquiera... Ah, sí, ya la alcanzaron. Solo que la quité. No sé por qué la borré. Estando en una clase la borré. Pero aquí en los 550, 24.550 teníamos marcado otro nivel de bookmap que lo veníamos viendo desde la semana pasada. Y llega, lo liquida y bastante bien se gira, ¿no? Y de hecho creo que es lo mejor que pudo pasar el día de hoy en la sesión de americana. Yo sigo pensando y sigo con el sesgo bajista por completo. Creo que vamos a ir a buscar niveles por debajo de los precios actuales. De hecho, me encantaría ver el precio llegar a la zona de los 24.200, ¿ok? Este gráfico está muy desfasado visualmente respecto al gráfico de futuros de NinjaTrader. Porque la fotografía del de NinjaTrader no se ve así. Déjenme mostrarles un poquito para que me entiendan. Esto es el máximo de la sesión europea, ¿ok? Y todo esto ya es New York. Sin embargo, lo voy a comprimir un poquito más. Déjenme apagar un poco los indicadores, porque hay más indicador que gráfico aquí. Todo este tramo de los 24.400 y fracción es justamente, o sea, en forma y el dibujo de nuestro gráfico sería toda esta zona. Entonces, como que no está ahí muy bonito el asunto con el dibujo del mercado. Sin embargo, bueno, creo que es completamente funcional. Las zonas son básicamente las mismas, entre comillas. Estaríamos hablando de que nuestro gráfico de Nasdaq ya está más o menos por esta zona, ahorita, justo ahorita, en futuros, en los gráficos de NinjaTrader. En cuestión, pues no puedo decir que es exactamente lo mismo, pero se parece, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Que no sé si en futuros esto caiga hasta donde yo lo tengo previsto, o sea, en el gráfico de TradingView. No estoy seguro si esto caiga hasta los niveles previstos, pero en NinjaTrader sí, ¿ok? En NinjaTrader yo estoy pensando que esto se puede ver más o menos hasta esta zonita de los 24.200 y fracción, ¿ok? Por aquí. Incluso ya si se desploma el mercado se nos va a ir hasta los 24.000 y fracción, 24.000 cerrados, por debajo de los 24.000, no sé, pareciera que existe esa intención para hoy. Scalping, pues no, yo no iría en largo hoy.
justamente porque el flow no me lo permite, o sea, el flow de las órdenes, el flujo de las órdenes, la volatilidad sigue subiendo. Entonces, a pesar de que tengo rastros por encima de que esto podría irse a la alza, yo francamente no buscaría recorridos en largo, a menos que sean operadores de contratendencia. Bueno, ahí ya es cuestión de cada quien. Y vámonos de nuevo para acá. Vamos a hacer algunas revisiones datos, de datos duros para el día de hoy. Bueno, no, esto no es. Espérenme, denme un segundito. Porque ya me perdí entre tantas cosas que ando viendo. Ok, tenemos Housing Starts y Building Permits, o sea, permisos para construcción y casas nuevas o casas en venta, casas nuevas sobre todo. La tenemos por debajo del mes anterior y del consenso. Ambos datos están por debajo incluso del consenso. Entonces, esto ya nos empieza a mostrar un pequeño sesgo de... Ya lo veníamos viendo, claro, pero nos muestra un pequeño sesgo de que no hay nuevos permisos o están disminuyendo los permisos. Y pues evidentemente, de hecho, miren, vamos a ver como la tendencia del año, que parece que está a la alza. No sé, tengo mis dudas. Este calendario es semanal, si no estoy mal. Ah, miren, aquí están los datos. Las semanas anteriores salió, bueno, los meses anteriores más bien, esto salió porque hubo algunas ayudas del gobierno, o más bien fue así porque hubo ayudas del gobierno para nuevos proyectos. Le metieron ahí algunos, pues sí, algunos incentivos a materia prima, sobre todo, igualmente desde aquí. Pero si nos damos cuenta, la tendencia de los últimos meses es mixta. Sin embargo, los números no se superan como por mucho, salvo este mes. O sea, en agosto sí fue una cosa preciosa porque francamente los incentivos del gobierno sobre madera y sobre algunos otros insumos, pues se vieron abaratados con todo el apoyo que metió el gobierno de Estados Unidos, que me pareció una buena idea en el estricto sentido de incentivar la construcción, compra y venta de casas nuevas, ¿ok? Y bueno, tenemos en 2 horas, casi 3 horas, tenemos la decisión de las tasas de interés de la Fed y obviamente tenemos la conferencia de prensa de Jerome Powell. Ahora, ojo, que se está proyectando que se bajen 25 puntos base. Si eso sucede, yo tengo la ligera impresión de que el mercado ya descontó, ya está descontado por completo el mercado. Eh, no podría o no me atrevería yo a decirles si, eh, si el mercado se va a desplomar por completo o no. Creo que ya más o menos traemos ahí un view de hacia dónde se podría dirigir con este cambio la economía en general y sobre todo los gráficos, ¿ok? Que es lo que nos interesa en este momento. Los gráficos. Los gráficos yo creo que sí podrían dispararse por completo a la baja. Eh, no me extrañaría, de hecho, que se dispararan a la baja y buscaran algunas zonas por debajo. Y esto aplicaría para absolutamente todos, tanto para Nasdaq, para el SP 500, para el Dow Jones. Y en una revisión rapidísima del oro, pues podemos ver que igualmente aquí respetando niveles de bookmap, el oro, déjenme quitar esto, estos niveles los voy planteando día a día. O sea, yo lo marqué esto desde el 9 de septiembre y ahí está llegando a la extensión del oro. No le costó mucho trabajo por lo que veo a partir de la reacumulación. Y el día de hoy ahí va creciendo, ¿no? Si nos damos cuenta,
desde la sesión europea es que empieza el oro con un rally alcista y justo ahorita se está encontrando con algunos niveles que podrían frenar el crecimiento. Sin embargo, yo creo que esto tiene toda la vida posible aún. Ya lo mandábamos a los 3700, 3710, perdón, en ese rango yo lo tenía ahí proyectado. No veo ninguna proyección adicional. Y bueno, no podemos adelantarnos al día de hoy porque si no bajan las tasas, si nos la dejan completamente quietas, así como está, la verdad es que se va a volver loco todo el mercado, ¿ok? Igualmente si las bajan ya sabemos que hacia dónde apuntar. Sin embargo, en el estricto sentido, pues yo creo que sí estaríamos esperando esa dichosa bajada, ¿no? Sería lo ideal. Del lado del índice del dólar, bueno, vemos que sigue cayendo, no deja de caer, se ha mantenido en esta tendencia. Evidentemente está muy lejana a los 100 puntos que yo había planteado en algún momento, que realmente se quedó, 101 puntos, perdón, se quedó realmente a nada, o sea, se quedó a un punto literal, que es mucho, o sea, hablando de índices, es mucho el tramo. Sí tengo, o tenía, no estoy seguro, tengo algunas ideas de que esto puede caerse incluso a los 94 o a los 92 puntos, el índice del dólar. Y el día de hoy podría ser un día muy fuerte para el índice del dólar. Eh, si vemos el Bitcoin, todo el... esperen, déjenme ponerlo bonito, ahí está. Eh, Durante toda la semana anterior crece Bitcoin, ¿no? Crece muy fuerte. El fin de semana se mantiene ahí en un ranguito y finalmente esta semana intenta como crecer lunes y martes, pero empieza a retroceder el día de hoy. Si lo vemos en una temporalidad más pequeña, podemos observar que sí, justamente desde la sesión europea empieza también a retroceder y ahí va retrocediendo poco a poquito. No creo que sea un buen momento tampoco para mantenerse abiertos en Bitcoin o en cualquier cripto haciendo trading. Ojo, los que son holders, bueno, seguramente tendrán sus objetivos a mediano y largo plazo. No estoy muy seguro de a dónde podríamos apuntar el día de hoy. Insisto, hay que estar muy conscientes de que se nos vienen los cambios con la Fed, con las tasas de interés. Así que lo más probable es que esto se venga para abajo. Fíjense, es curioso porque durante toda la especulación de que si bajan o no bajan las tasas de interés, se supone que el mercado debería bajar. La razón más lógica de que debería bajar es que justo el, el hecho de que las tasas estén tan arriba se supone que recorta liquidez para el mercado. Sin embargo, sucede todo lo contrario durante este rally, que es un gran rally. O sea, observemos nada más todo lo que lleva recorrido desde marzo, abril. Eh, y bueno, justo se frena en los 123,000 cuestión, más o menos. Obviamente el ATH es de 124,000, pero en toda esta zona de los 120,000, 123,000 es donde empieza a rebotar, a pivotear y finalmente busca un poco de estructura. Esto podría generarnos un patrón de visualización más o menos así, si no es que ya lo generó en este punto. A mi parecer esto ya tiene toda la facilidad de reversar a la baja. Y en Ethereum estamos viendo exactamente lo mismo. Esto también ya tiene lo que parece un pequeño patrón visual de caída a partir de este punto. ¿A dónde? Pues tiene toda esta zona para operar. Ahora, ojo, esto es especulación pura. No podemos asegurar que sí o no va a caer hasta acá, no ahorita. Del lado del tipo de cambio, bueno, el peso mexicano contra el dólar empieza a alcanzar algunos recorridos que ya teníamos ahí en mente, como los, bueno, 17.75, claro.
ahorita está entrando prácticamente a la zona de Fibonacci del 61%. Ya saben que yo no soy un gran usuario eh, de Fibonacci, sin embargo, pues ahí están los factores. Y luego va a subir lento. Sí, claro, sí, correcto. Creo que ya ha descontado todo el mercado. Ahora sí, otra vez va a empezar la inyección de liquidez muy fuerte, muy fuerte. No tengo la menor duda de que el mercado se viene con fuerza a la alza en cuanto recorten las tasas. Pero pues es normal, es algo completamente certero que va a suceder de esa forma. Entonces, bueno, solo es cuestión de irlo observando más a detalle. El tipo de cambio del dólar peso, sí, dólar peso mexicano, ya está completamente en rally a la baja, ¿ok? Se nos viene a los 17.80 más o menos el tipo de cambio en mediano corto plazo. Y el dólar yen cambia, exacto. El dólar yen está haciendo exactamente lo mismo. Ya veníamos diciendo que parecía que a partir de este punto de los 149 y fracción podía empezar a corregir y girarse, ¿ok? Y esto sin duda puede venir a buscar algunos niveles de compra. No tengo ninguna operación programada, simplemente está ahí la opción que si se ve el momentum comprador, pues ya compraremos. Sin embargo, también me da la impresión de que el dólar yen puede caer y puede caer muy fuerte. Del otro lado tenemos a la libra dólar, que estos siguen en rally, siguen creciendo. A partir del nivel estático es que agarra fuerza, agarra tendencia, porque además aquí se origina. Cuando se origina una tendencia en el nivel estático es todavía más certera. Rompe muy fuerte a la alza, se nos va muy bien. Llega a una zona, está llegando a una zona que a mi juicio debería romperla. Ya está completamente predispuesta para romperla. Y el euro dólar ya la rompió, ¿ok? O sea, el euro dólar sí no perdonó, vino a romperla por completo. El euro dólar rompe más abajo, se viene con una frecuencia más fuerte, casi alcanza el tercer objetivo y a partir de esto es que empieza a impulsar con muchísima fuerza. Igualmente desde el nivel estático es que empieza a tomar tendencia con mayor fuerza y finalmente rompe el máximo anterior, que es básicamente lo que estaríamos viendo en la libra dólar. Tendría que ir a romper este máximo anterior para ponerse en simetría con el euro dólar. Entonces, esta es como la proyección, ¿no? Esta es la previsión de que se vaya para arriba. Y bueno, ahorita con las noticias a ver qué tanto sucede. El neozelandés igualmente vuelve a punto de origen. En este punto lo habíamos mandado a ventas, directito al balance. Sin embargo, lo perfora, lo rompe y a mí, desde mi perspectiva, le queda a deber. Le queda de ver un poquito al mercado en el sentido de que debió bajar a buscar un poquito más de liquidez tal vez. Un poquitito más nada más. Y no lo logra. Sin embargo, desde aquí empieza a crecer, regresa al origen, lo perfora y justo llega a zona líquida, ¿ok? Llega a una zona visual donde nos podría estar avisando que nuevamente viene a tomar liquidez y a partir de ahí podría romper nuevamente a la alza, ¿ok? O simplemente desplomarse. Sin embargo, yo lo veo ahorita como en un momentum alcista. Entonces, si eres operador de NZ de USD, creo que podría ser una buena opción posicionarse después de la noticia, después, no ahora. Y de este lado pues tenemos acciones, ¿no? Vamos a ver rápidamente las acciones. Apple empieza con una... Vamos a ponerlo en 30 minutos. Apple empieza con una recompra a partir de este punto. Según yo tenía algunos... probablemente lo tengo en mi otra cuenta. Tenía algunos análisis de Tesla, de Apple, perdón, hasta donde yo recordaba. A ver, déjenme revisar. En la otra cuenta... Uy, no. No lo tengo. Ok. Donde justo... a ver.
¿Dónde fue? Justo en los 225 lo mandábamos a compras y parece que... Ah, sí, le faltó nada para llegar a los 225 y retomar nuevamente este tramo, ¿ok? No le costó nada de trabajo, de hecho fue en cuestión de unas cuantas sesiones. Y finalmente llega a los nuevos máximos, ¿ok? Yo creo que Apple sí debería regresar más o menos a estos lugares, a tomar un poco de liquidez. Dentro de la proyección diaria, pues obviamente el siguiente target sería cercano a los $250 por acción. No me parece nada descabellado. Ahí vamos a agarrarlo por aquí. Por ahí más o menos. No me parece descabellado este objetivo para Apple. Creo que sí es completamente alcanzable. Y bueno, vamos a revisar las grandes. Tenemos ahí a Alphabet o a Google, como le queramos llamar, que igualmente lleva 2 días en pequeño retroceso. Aquí Google está rompiéndola muy fuerte, o sea, estamos viendo máximo tras máximo tras máximo y eso me parece que está generando una pequeñita eh, una pequeñita divergencia en los mercados, ¿ok? El CAD en general para su noticia de las 9:45. Ok, fíjense, por ahí voy a cambiar rápidamente porque acabo de leer ese comentario. El CAD se ve en caída libre, ¿ok? Lleva varios días en caída libre y ahora mismo, pues ahí va para abajo. El, ¿Qué otro estaba revisando? Me parece que el EuroCAD también. Bueno, caso contrario al AUDCAD, o sea, del australiano canadiense, retoma como una figura de continuación alcista. Pero, uff, esto, esto a mí me causa un poco de... Ah, fue a las 7:45. Ok, no te preocupes, amigo. Entonces, todas estas reacciones ya son post-market, más bien post-noticia. Ya se reacomodó el mercado. em, y empieza a tomar como sus estructuras, ¿no? Sus estructuras normales de confirmación. Ahora, ojo, que como nos decía Roberto, esto ya tuvo noticia, entonces probablemente podríamos descartar este escenario y simplemente ver que esto siga creciendo, ¿ok? Al igual que con el AUCAD, sin embargo, yo veo la tendencia de esto completamente bajista. Déjenme ponerlo en 4 horas. Ya veo ahí un patrón igualmente visual de caída que podría mandar al precio del AUCAD, por lo menos a esta zonita de aquí. Vamos a ver cómo va. Buenos días, Iván, buenos días, amigo. Ok, y fíjense que he estado revisando mucho el tema de Meta y sus desarrollos. Meta va súper bien en cuanto a desarrollos y tecnología y demás, sobre todo con su inteligencia artificial. Lo tienen muy calladito, pero también con su realidad virtual. Mm, si no estoy mal, el día de hoy se estrenan unos lentes de Ray-Ban que vienen ya integrados con el Vision, o bueno, con el asunto este de la realidad virtual. Y bueno, ya están haciendo ahí algunos usos bastante relevantes. En Estados Unidos este mercado es muy fuerte. O sea, en México todavía no, en América Latina tampoco es tan fuerte el mercado. Sin embargo, ya está empezando a introducirse más fuertemente el asunto de la realidad virtual, y creo que es completamente relevante, usable, y no sé, estoy pensando que sí ya nos estamos avecinando al uso de la realidad virtual en cuestión de trabajos. Entretenimiento, pues bueno, ya es un hecho,
Pero en cuestión trabajos, creo que también ya se viene la era virtual muy fuerte. Y no me refiero al home office, me refiero al uso de la tecnología. Eh, Tenemos a Tesla, que Tesla llega al objetivo que habíamos planteado por acá arriba. No estoy seguro exactamente si hay otro objetivo por encima. Teníamos este planteado. Este lo habíamos planteado a principios de mes. Y a día de hoy llega. 2 semanitas después llega al objetivo. Y sí, completamente normal que en este punto empiece a rotar. Yo sí la veo en máximos históricos. La verdad es que sí creo que Tesla pueda ir a romper nuevamente máximos históricos. Por los 500 y fracción. Vamos a ponerlo conservador en los 505 más o menos. No es versátil en la vida cotidiana. Uf, bueno, he visto unos videos muy interesantes del uso de la realidad virtual. Está cañón porque lo están ocupando muchísimas personas. En Estados Unidos, ojo. Em, yo creo que en el estricto sentido, bueno, más bien, no, yo creo no, en el estricto sentido lo están usando doctores, traders. He visto varios traders haciendo su terminal de trading con, con realidad virtual, con sus lentes de realidad virtual y pues obvio queda padrísima. He visto abogados presentarse a audiencias virtuales tipo Star Wars. ¿Qué más he visto? Bueno, he visto artistas también trabajando con la realidad virtual. Lo que pasa es que no hemos dimensionado toda la capacidad de uso que existe. Estamos muy limitados al pensamiento de que solamente funciona para meternos así como al metaverso y ya a partir de ahí hacerlo. Mm, Existen muchas funciones donde podemos observar el uso. Por ejemplo, un trader. Un trader que se sienta en un sillón, en un Starbucks, se pone sus lentes de realidad virtual, proyecta ahí mismo su oficina, claro, dentro de sus gafas, y empieza a observar sus gráficos y demás, ¿no? Y ejecutar y etcétera. O los doctores también, desde la comodidad de donde quiera que estén, se conectan. Bueno, que generalmente los controles son estrictos por lo que vi. Dentro de los hospitales tienen salas para cirugía y bueno, esto se vuelve bastante interesante, ya que estás en la sala del hospital, tú como cirujano, pero no te metes al quirófano. Todo lo haces con un robotcito y bueno, una locura. La verdad es que me parece muy, muy surreal, pero al mismo tiempo creo que es algo que aventaja demasiado. Y sí, en efecto, para la TAM esto está años luz de ser como una normalidad o una realidad. Eh, y ni modo, tenemos que aguantar un poquito más. Bueno, Oracle después de este 40 y tantos % que hizo la semana pasada, ahorita ya está obviamente reaccionando a la baja. Era completamente normal que esto retrocediera. A pesar de, miren, a pesar de sus reportes, no son malos. Dentro de mi perspectiva no son malos. Simplemente tienen ahí eh, algún tipo de reinversión, que es lo que platicábamos. Y bueno, ya esto es un asunto de estrategia financiera, yo creo. Pero ahí va, o sea, sus ratios se ven bien, los ratios de Oracle se ven bastante bien, pero ahí va con su retroceso. Esto es completamente normal, insisto. Quien pudo haber estado holdeando Oracle, yo creo que lo mejor que pudo hacer fue liquidar, si no toda, parte de su portafolio o de sus acciones de Oracle. Ahí va en retroceso. Tenemos también a IBM, que IBM ya hizo su retroceso pertinente. Ok. Viene a su estructura y visualmente, desde mi perspectiva, esto tendría que ir a buscar
un nuevo máximo. Recordemos que IBM es una de las viejas confiables, ¿ok? Y también tenemos a AMD. AMD buscando los mismos rangos que está buscando ahora mismo Oracle. Ya sabemos que trabajan muy de la mano. Yo sí creo también que AMD va a ir a buscar máximos históricos. No sé exactamente cuándo, pero yo plantearía más o menos de primera mano pondría un objetivo como por esta zona, ¿no? Vamos a ponerlo como long target. Y segundo, lo plantearía 100 máximos históricos, como por los 200. A ver, déjenme observar. Sí, por ahí por los 230, 240, más o menos. Y ya, de ahí en adelante, pues vemos cómo se va moviendo. Por aquí teníamos a Open Door Technologies, le estábamos revisando la semana pasada y hablábamos de que Open Door sí o sí tiene que ir a buscar nuevos máximos históricos. No me posicioné, ya saben que casi no opero acciones. Sin embargo, esta fue una opción muy buena. La estábamos viendo desde la semana pasada o antepasada, no estoy exactamente certero. Desde la primera semana de septiembre la estuvimos revisando y bueno, ahí está el resultado. Me parece que ahora mismo, dadas las condiciones del mercado, si alguien estuviera posicionado, yo protegería mi posición. O sea, la protegería justo por debajo de toda esta toma de liquidez. Porque esto fue una simple toma de liquidez, claro. Y recorre bastante bien, bastante fuerte el mercado. Tenemos a Arista. Arista también, fíjense, la hemos estado siguiendo, la hemos estado monitoreando. Su gráfico diario se ve bastante bien, se ve bastante fuerte. Hoy día Arista se está como posicionando a la baja relativamente. Esto no me da tanta impresión de baja, pero hay que ver cómo le va ahorita con las tasas de interés al mercado en general. Ramaco es una contribución del buen Robert. Sigue creciendo Ramaco. Fíjense nada más todo el movimiento que lleva desde junio, julio. Me parece súper relevante porque desde este punto hasta su último máximo ha subido un 142%. Yo creo que sigue siendo una gran opción y una gran oportunidad. Claramente tendríamos que esperar a que esto corrija un poco. Aquí ya pareciera que estamos viendo un momentum, este, un momentum bastante importante para esta acción. Y Gibernova también se mantiene ahí con un buen margen de crecimiento. Su gráfico diario también nos hace una estructura que pareciera completamente bajista en este punto. Pero pues no podemos adelantarnos a absolutamente nada. No sé qué otras acciones podríamos revisar en el corto plazo. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna acción que queramos que revisemos? ¿Algún tipo de cambio? No sé, algo. Yo he estado observando algunas acciones que cotizan por debajo de los $10 en Nasdaq, que me parece que podrían ser algunas opciones interesantes. Déjenme A ver, déjenme revisarlo rápidamente porque estaba haciendo el screener en TradingView, pero no me dejó, finalmente no me dejó. Así que denme un segundito, por favor. Quiero actualizar esta lista. Bueno, una de las que estuve viendo, a ver.
ADT, ADT Inc. Pero ADT ya está completamente sobreextendida y viene con un crecimiento muy gradual, muy gradual. A ver, espérenme, porque esto está... Bueno, estos son, obviamente es una super small cap, sin embargo, fíjense todo lo que ha subido desde guerra comercial. O sea, es una cosa tremenda. Un 62% con apenas una inversión de $4, que no me parece la gran cosa. De hecho, me parece algo completamente ridículo. Una acción en $4 que entregue todo esto, bueno, obviamente todo el mundo queremos encontrar este tipo de acciones. Por otro lado tenemos a United Microelectronics, que también en su gráfico diario pareciera que está empezando a reacomodarse o a reconfigurarse para compras. Sí me da la impresión de que esto podría irse a la alza. Dadas las condiciones de mercado, lo ideal sería que esto retomara algún rango de toma de liquidez y continuara a la alza. Y claramente un buen posicionamiento sería justamente por esta zona de los 6.25 y tratar de buscar... no sería yo tan optimista, me iría a los 7.80 aprox. Y bueno, estamos hablando de un buen porcentaje de cambio de un 25%. Yo creo que retornar un 10% en el mercado ya es mucho en cuestión de cuánto se está moviendo una acción. Entonces, es bueno. La verdad es que es bueno. Por otro lado tenemos Compass. Compass ha crecido bastante bien. La verdad es que desde julio he visto que ha crecido bastante. O sea, vean el cambio de porcentaje. Tenemos más de un 60%, bueno, un 60%. Bastante bien, con apenas una inversión de $6. Yo creo que estas pequeñas empresas que nadie voltea a ver, que están indexadas sí o sí a algún índice importante, tienen toda la capacidad de tomar la misma estructura. Obviamente hay que revisar sus factores de crecimiento. Fíjense nada más en esto. Aegon Aegon LTD, no es Aegon Technology. Igualmente desde agosto ha tenido un crecimiento bastante interesante, poco menos del 20%. Y me parece que sigue igualmente como en un momento alcista. Miren, déjenme mostrarles un gráfico de línea. ¿Ok? Pareciera que hace una estructura o un patrón visual en el cual busca nuevos máximos, ¿no? Si vemos al pasado, pues se mantiene creciendo, pero todavía le falta romper el máximo histórico y creo que sí lo puede romper por ahí cercano a los 9.60, 9.70. Entonces yo proyectaría esto hasta aquí más o menos. Yo sí pensaría que esto puede llegar por aquí. Ahí, aprox. ¿Ok? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Pues como para tener algunas ideas diferentes. No me parece mala idea siempre que haya una buena gestión. Creo que esto puede ser una buena oportunidad. Hecla Mining también, vean todo el crecimiento que ha tenido, sobre todo desde agosto. Es más, sí, todo agosto. Pensé que también durante julio, pero ha crecido un 105%, ¿ok? Con apenas $5 o $6 de inversión. Esto es mucho. O sea, estamos hablando en pesos mexicanos de que si le inviertes 1,000 pesos, pues claro, no es como que tengas un wow, super retorno. Pero si le inviertes $1,000 a esto, pues evidentemente es un gran retorno en poco tiempo para una gestión semiactiva. ¿Ok? Si no estoy mal es esta... sí,
No, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Igualmente, Inter and Company em, se mantiene en crecimiento. Ahí está. O sea, rompiendo máximos históricos. De hecho, también esta es una muy buena opción a largo plazo. Porque sí puede retornar todavía un 30-40% más. Y sigo insistiendo, todo depende de las condiciones del mercado hoy también. Porque esto sin duda alguna, al estar indexado al Nasdaq, puede caer, ¿ok? Si es que el Nasdaq se desploma hoy. Entonces, estas simplemente son opciones a mediano plazo. Este, ¿qué otra estuve revisando? Me estuve revisando. Ah, ya me acordé cuál. Sí, Integral Lot Science Holding también es una opción muy buena, muy fuerte. Ahorita viene evidentemente en un momento bajista completamente, pero tiene capacidad de seguir creciendo, ¿ok? Tiene buenos reportes en general. Parece que esto ya lo venían viendo, ¿no? Esta caída en sus beneficios. Este cambio negativo a de casi 20% sí es una gran sorpresa. No estoy muy enterado de qué movimientos o qué inversiones son las que hacen. Sin embargo, esto en cuanto termine de corregir va a regresar aproximadamente un tramo de los por debajo de los $10 probablemente, pero igualmente es un porcentaje bastante aceptable. Estamos hablando de un 50%. Entonces, si quieren darle seguimiento a todas estas acciones, por supuesto que lo pueden hacer. Próximamente ya voy a estar publicando los portafolios que estoy estructurando y que voy siguiendo para que ustedes puedan darle también ahí un view a ver si les gusta. Y bueno, regresando a temas que nos gustan y que nos interesan mucho, Nasdaq, ¿ok? Ahí está un poquito un poquito amarrado. Está buscando las subastas inacabadas desde mi perspectiva. Esto déjenme, porque esta ya la vino a buscar, claro. Ok. Viene buscando las subastas inacabadas que sí coinciden con los precios que yo tengo en Ninja Trader sobre todo. Tenemos unas, híjole, desde los 24,300. O sea, desde aquí en adelante hay muchísimas subastas inacabadas en toda esta zona. Que de hecho me gustaría más mostrárselos en Ninja Trader. Todo esto que está aquí son subastas inacabadas, ¿ok? Y por debajo, evidentemente, tenemos unas cuantas más. Y varias de ellas a mí me coinciden con algunos White Devils que tengo ahí marcados. Y esto acrecenta la idea de que esto podría sí o sí irse a buscarlos. Y a partir de ese punto, pues desarrollarse diferente, ¿ok? Eh, ¿De qué más podemos hablar en este punto? Eh, pues nada, es que yo creo que a partir de aquí hay que tener paciencia, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, porque eh, pues el mercado está ahorita en stand-by, relativamente claro. Va a desaparecer toda la liquidez, o sea, toda la liquidez que nosotros pudiéramos en algún punto visualizar en Bookmap, por ejemplo, se va a ir, o sea, va a desaparecer todo esto que está por aquí abajo, que si se dan cuenta estos son los 24,150. 24,150. Ah, es que no he cambiado el contrato. Ahorita lo cambio. Voy a cambiarles el view en todo caso. Creo que sí deberíamos tener ahí en consideración los factores de riesgo ahorita que son los cambios en las tasas de interés. Ya faltan nada más y nada menos que 2 horas y 20 minutitos. Mañana ya saben, tenemos el Initial Jobless, el Continuum y el promedio de 4 semanas.
Y bueno, ya hasta la siguiente semana es que volvemos a tener noticias. Yo creo que basta, sobra y basta con el tema de las tasas de interés. O sea, en una revisión rápida hemos tenido hay noticias eh, bastante sobresalientes durante todo el mes. Vámonos, vámonos hasta el 19. Ahí está. Ok. Hemos tenido los índices de manufactura, los precios al manufacturero también, la tasa de empleo que sorpresivamente y no tan sorpresivamente está por debajo, estuvo por debajo del consenso y eso preocupa un poco al gobierno en general, ya que el consumo se te cae y si la inflación no cedía, pues eso significaba una estanflación, pero de aquellas estanflaciones nivel eh, macro ya muy fuertes, ¿no? Eh, por otro lado, tuvimos igualmente las solicitudes de desempleo y las solicitudes, bueno, las continuas, las iniciales y las promedio, ¿no? Que igualmente las continuas y las promedios salen por encima perdón, las iniciales y las promedios salen por encima del consenso y por encima de la semana anterior, que fue ya la última semana de agosto. Y bueno, aquí tuvimos también el NFP, el dichoso NFP que a mí me encanta operarlo. El NFP no estuvo nada bonito, no fue nada bueno. Nos dejó ahí un mal sabor de boca saber que los ingresos de los trabajadores son horribles. Ya lo veníamos platicando esto y yo lo he comentado mucho por acá. ¿Qué tan mal o qué tan bien pagados están los trabajos? Y pues ya vimos que están muy mal. Acabamos de ver en Nepal, por ejemplo, pues no sé si llamarle revolución o un golpe de estado muy fuerte. Porque las tasas de desempleo, bueno, en primera las tasas de desempleo fatales, el índice de pobreza aumentando, los políticos subiéndose los sueldos a lo loco y la gente harta. Lo que terminó de detonar fue el hecho de que no les prohibieran el acceso a redes sociales como para intentar censurar y hoy día quien está relativamente dirigiendo el parlamento pues es un joven letrado que lo están comparando mucho con el pintor austriaco. Por ahí luego les mando algún videito al grupo para que lo vean. Ok, tuvimos el PPI, Montevermont, y tuvimos el CPI, que afortunadamente las tasas de inflación, bueno, el Montevermont sale un poquito disparado, ¿no? Poquito, apenas nada, respecto al consenso y al mes previo. El year over year nos sale dentro del consenso y el core también nos sale dentro del consenso y dentro del previo. Entonces esto fue un muy buen dato en términos generales. Eh, Incluso este dato del CPI de agosto también sale pues muy pegado a la expectativa y muy pegado al anterior. Me parece que esto también es muy bueno, es muy relevante. Igualmente, de todos los datos, si nos damos cuenta, salen muy pegados al consenso o incluso iguales al previo, lo cual, insisto, es muy bueno. Y le da un margen de movimiento muy grande pues a nuestro querido presidente de la Fed, ¿no? Y en cuestión, esto es lo que determina la especulación en la bajada de las tasas, que si no sucede el día de hoy, se nos acaba todo. eh, Tuvimos el retail sales, que no sale tan mal en algunos casos. En general, creo que estuvieron bien los datos. Hoy el tema del housing starts y del building permits creo que no ayuda mucho como para revisar datos macro. Sin embargo, ayuda mucho para
que se decida que se deben bajar los precios de créditos y demás. Tiene todo que ver. Entonces, bueno, ahí tenemos más o menos un view general de lo que ha estado sucediendo durante los últimos meses. Más bien, durante el último mes, lo que va del mes. Ya estamos prácticamente a mitad de mes, pasando mitad de mes. Ya es la tercera semana de septiembre. Recuerden que septiembre tiene 4 semanas y media. Todavía nos faltan algunos reportes adicionales. Vamos a revisarlos rápidamente. Ok, ahora sí, la próxima semana tenemos el New Home Sales. Este es importantísimo. Tenemos nuevamente el Global Services PMI y el Manufacturing. Y ya saben, lo mismo de siempre. Vamos a tener igualmente el GDP. Ok. Vamos a ver qué tal viene el GDP y qué tal viene la balanza comercial. Y el personal income, ya saben ustedes que para mí es uno de los indicadores más importantes porque nos ayuda a visualizar o refleja si realmente la gente está gastando o no. ¿Okay? Y también hemos revisado en sesiones anteriores algunas acciones de empresas que son casi un indicador para nosotros. Coca-Cola, Procter Gamble, etcétera. Y bueno, ya es cuestión de. Ya es cuestión de ir viendo cuánto de los de las empresas han ido descontando, han ido recortando y bueno, etcétera, ¿ok? Bueno, y también a final de mes, que como es la quinta semana, por así decirlo, se supone que ya es la primer semana de inicio de mes, ¿ok? En este caso de octubre. Entonces ya tendríamos reporte de nuevos empleos o de tasa de empleo que le están bajando, o sea, le están bajando respecto al dato anterior. Y esto me parece que es completamente triste. Eh, no estoy muy seguro de cómo se toma esto en cuestión de qué tan bueno o qué tan malo es para la economía en general, ¿ok? Y, ok, miren, el mercado, seguramente ustedes también lo están viendo, ya se quedó completamente amarrado en esta zona. Ya estamos en kill zone, o sea, ya, de hecho ya está cerrando la kill zone, ya está New York en control total bueno, Estados Unidos, la bolsa americana en control total de las acciones de los mercados. O sea, no de las acciones como Apple y así, sino de lo que está sucediendo en el mercado, se van a quedar completamente quietos. Ahora, ojo que a partir de este punto, estructuralmente hablando, el mercado tiene toda la capacidad de seguir creciendo. Déjenme ver si el gráfico del futuro... Miren, este es el que quería que viéramos. Vamos a ajustarlo. Ahí está. Ok. Este es el gráfico del futuro como tal. El otro que veíamos es el futuro continuo. Ok. Justo en esta zona es donde yo esperaba que reaccionara el mercado. Ahí lo tenía previsto. Si se dan cuenta, no tiene nada que ver con el gráfico del Nasdaq. Del futuro continuo, miren. Ahí está. O sea, este cambio de contrato, al no haber estado bien establecido el precio, al no haber cambiado más bien al mismo tiempo en CFDs, pues hace este movimiento. Sin embargo, la cotización se mantiene exactamente igual, ¿ok? ¿Por qué me interesa ver este gráfico? ¿Por qué me interesa proyectárselos? Porque primeramente teníamos algunas señales de que el mercado se tenía que caer, ¿ok? Ya teníamos aquí
faltó un poco de trazado por aquí visual para que esto me diera completamente el sesgo de caída. Si hubiera hecho esto, inmediatamente yo hubiera entrado en un corto. Obvio, lo hubiera no existe, pero esto me habría dado mayor señal de que debía caer esto. Sin embargo, aquí tenemos un nódulo de arranque. Toda esta zona se convierte en una zona de volatilidad. Ok, que de hecho creo que por aquí... Uy, no, no lo tenemos. Toda esta zona para mí, a mi parecer, desde mi perspectiva, es una zona de volatilidad. Así que bien la reacción del mercado en todo este tramo. Me parece que por esta zona de los 24,510, 515 se integran vendedores en sesiones anteriores, que sería la sesión de ayer estrictamente, y desde la sesión del lunes también, ¿ok? Esto claramente también nos da un sesgo o un margen de hacia dónde se debería dirigir el mercado. Ahora voy a cambiar un momento el gráfico porque me parece que en esa zona de los 515 sí existió, no, no está, sí existió una zona de vendedores muy fuerte, pero no la tenemos marcada como tal. Ok, adicionalmente tenemos un par de aperturas con gap en sesiones anteriores. Y bueno, esto no omite que pudimos ir a buscar máximos. Estos máximos que ya teníamos más o menos trazados. Gracias a Bookmap pudimos ver también que estaba esperando el mercado. Y bueno, no, pues sí, ya me equivoqué porque no es este, es este. Ok. Entonces, en estricto sentido, el mercado sí o sí tenía que regresar a este punto, ¿ok? Y ahí lo vemos regresando completamente integrado a nuestro modelo de caída. Y, eh, ¿por qué ahorita me causa mucho revuelo, insisto, el asunto del continuo? Pues porque no tiene exactamente la misma estructura, ¿ok? Y esto nos hace observar cosas que no nos gustan visualmente. Por ejemplo, justo en este punto, en los 24,401, déjenme quitar el futuro, el continuo. En los 24,401 encontramos una subasta inacabada que justo el mercado viene a buscarla, y por debajo ya les había comentado que tenemos otras. La más relevante para mí es esta de aquí, ¿ok? Em, Así que ojo con este punto, con esta zona. Podrían venir hoy a invalidarla, a buscar toda esta liquidez. No, no me parecería nada raro ni nada desfasado de la realidad de los operadores. Bien, ok. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a hacer una pequeña pausa. Voy a dejar abiertos los gráficos para que los podamos visualizar en tiempo real. De hecho, voy a dejar el del Nasdaq y voy a dejar abiertos estos también. Como bien saben, ahorita traigo un corto. Todavía mantengo el corto que ingresé. Casi no lo he gestionado porque no le veo mucho sentido. O sea, no sería como un buen movimiento. Estas ya las tengo protegidas, como bien les comentaba. Ahí lo voy a dejar. Y bueno, el TP para esta operación, híjole, es que la tengo muy abajo el TP, en los 24,300 cerrados, aquí abajito. Pero la voy a dejar correr. La voy a dejar correr y ya sabrá el mercado qué hacer conmigo o con las operaciones. Vamos a abrir esto un poquito. Recuerden que aquí tenemos al SP500, tenemos al Dow Jones por debajo y tenemos la volatilidad también. Esto es lo que se observa en este gráfico, ¿ok? Entonces ahí se los dejo.
Regresó en un momento y pues nada, vamos a esperarnos a que nos dé la hora. Ya casi es la hora. Ya casi tenemos ahí. Ay, espérenme, déjenme poner el día de hoy. Ya casi tenemos nuestros reportes en 2 horas. Así que nos vemos en un momento. Eh, yo les mando mensajito ahí al grupo cuando ya estemos de vuelta para seguir analizando y ver qué nos ha hecho el mercado hasta ese momento. ¿Ok? Los veo en un momento, traders. No se nos vayan. En un momento continuamos.
Bueno, estamos de vuelta por acá y vamos viendo. em, a ver, quiero buscar. Uf, sí, en efecto, estoy prácticamente fuera de ese trade. Eh, ok, a ver. Vamos a ver. Estoy un poco interesado, de hecho, muy interesado, obvio, en, en ver ahorita. En que veamos ahorita todo el asunto de las tasas de interés. Uf, el mercado explotó el mercado bastante bien, bastante fuerte. No puede ser, dejaron las tasas estables. ¿Es real? Ah, no. Leí mal, perdón. Sí, bajaron las tasas, perfecto. Ok, esto ya lo veníamos viendo, ya se venía proyectando y el mercado reacciona justamente, eh, pues no exactamente como esperábamos, pero sí creo que esto es una reacción completamente normal en este punto. Eh, no me parece ninguna cuestión descabellada ni mucho menos. Qué locura. Qué verdadera locura. Ah, y observen cómo en Bookmap desaparece toda la liquidez en un momento. Y, y después de eso, pues ya el mercado se vuelve loquito. Y miren, justo unos minutitos antes de que suceda, se nos mueve toda la liquidez y ahora hay que esperar a ver dónde empiezan a posicionarse, ¿ok? Vamos a ver a Bitcoin rápidamente en
Ahí está Bitcoin. Uy, no, está súper lento ahorita el gráfico de Bitcoin para Bookmap. Ok, entonces no vale la pena ahorita revisar. Yo me quedaría completamente quieto, no operaría absolutamente nada ahorita. Porque se puede mover muy fuerte en nuestra contra. Vamos a mandar estos datos. Recorte de tasas en 25 puntos base. Listo. Bueno, lo más probable es que a partir de este punto veamos algunos rallies en el mercado. Ok. No me extrañaría ver mercados completamente alcistas, completamente vueltos locos. Ok, durante el ratito que estuvimos ahí dándonos un pequeño break, ingresé un larguito por ahí, ok, bastante apalancado. Yo creo que voy a ir cerrando la mitad de este trade. Y vamos observando, voy observando nada más. Obviamente el corto que traía se me cerró en gestión. Pero... qué movimiento tan más fuerte del mercado ahorita. Ok. Ahora viene en un ratito más viene el discurso de Jerome Powell. Lo vamos a estar viendo aquí en vivo. Hermanito, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá en vivo y en directo. Bueno, entonces esta operación pues definitivamente no salió como queríamos que saliera. La expectativa de los recortes pues sí estuvo completamente acertada. Ya era algo que traíamos en la mira. Los reportes señalaban completamente esto. Por ahí hubo un voto, si no estoy mal, a favor de un recorte del 50%, cosa que era, pues, si no imposible, no era tan viable. 24,417, nosotros estamos incorporados por aquí. Ok, ¿qué esperaría yo? Si esto sigue corriendo, si esto sigue creciendo, definitivamente nos vamos a ir a los más máximos históricos que podamos ver. Esto sería... Uy. Sí, miren qué bonita estructura hace el Nasdaq, ¿no? Independientemente del lugar donde reacciona, justo en estos precios tenemos un par de White Devils que, como ustedes saben, son parte medular de mi trading. En el 24,380 no se deja duplicar. Bueno, 24,380 aquí, claro. Y tenemos otro White Devil en el 24,400. Ahí más o menos. Bueno, ahí reacciona muy bien el mercado, de hecho. Y también teníamos una pequeña subasta inacabada en esta zonita, ok. Que esta no la marqué porque siento que se iba a saturar mucho el gráfico. De por sí ya está bien saturado el gráfico. Ahí teníamos subasta inacabada, ok. Ahora, ojo, porque esto puede terminar por consumirse y ahora sí hacernos estructura. Me voy a cambiar un momento al futuro trimestral para que veamos justamente lo que está haciendo el mercado. Evidentemente esto tiene un poco de mucho retraso. El precio llegó hasta el 521, ok. Hasta acá arriba.
Entonces esto nos estaría sugiriendo una pequeña estructura, pero pues no nos podemos adelantar porque como bien lo mencionaba en la mañana, más temprano, el gráfico, el gráfico de Dow Jones estaba completamente extendido, ¿ok? O sea, amaneció con una extensión durísima a la alza, rompe por encima de todas las sesiones y pues evidentemente nos da un nuevo máximo. Claro que esto nos deja como en un panorama de pues de simetría, que los otros dos índices deberían encontrar la simetría, en este caso el S&P 500, que bien decíamos, y más temprano también, en la mañanita, hablaba de este mechazo que deja justo en la apertura el S&P 500, y miren lo que sucede con el mercado. Del otro lado, Nasdaq nos deja una apertura completamente bajista, viene a retomar como toda la liquidez que hay por debajo, y en este momento explota la alza, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos algunas condiciones y condicionantes que nos pueden ayudar más o menos a determinar hacia dónde debería irse el mercado. Por arriba, ahorita tenemos tenemos un punto ahí en los 24,607. No, perdónenme, 24,600. Sí, 24,600. Solo que nuestro gráfico no llega hasta allá. Interesante. Lo que pasa es que se supone que este es el máximo, ¿ok? Este es el máximo anterior. Y déjenme poner... Por eso tan insistente estoy en este gráfico. Aquí está el máximo, en los 24,640 y fracción 47. Y en los 24,611, que sería más o menos por esta zona, tenemos una reacción importante. Esa reacción importante estoy casi seguro que va a terminar arrastrando al mercado, que sería aquí. Toda esta zona va a terminar arrastrando al mercado, ¿ok? Y de hecho esa reacción importante ya sabemos qué es. Ahí está. Ok. Del lado del VIX, pues el VIX se nos hunde por completo. El BXN también empieza a buscar como un tramito un poco más bajista, que no sé por qué no se nos prenden las sesiones. Ok, no pasa nada. El BXN también empieza como a apuntar hacia abajo. Aunque relativamente se ve una alza en la volatilidad, así que esa alza en la volatilidad, ojo, porque puede tirar el mercado de Nasdaq, lo puede aventar pero hasta abajo, y esto sería completamente normal, ya que las coberturas en este momento se ponen un poquito dramáticas, el mercado empieza a reaccionar. Vamos a ver si logramos mantener el trade o si ya nos sacó. Ya estamos por fuera. No pasa nada. A esto se le sacó un poco de profit. Prácticamente el stop evidentemente no estaba ahí. Ustedes saben que yo manejo stops muy pequeños. Y nos dio casi un 6-1. Casi un 6-1. Muy bueno. La verdad es que es muy bueno ese 6-1. Y ok, déjenme buscar la transmisión rápidamente de Jerome Powell. Vamos a ver, quisiera que lo viéramos con subtítulos. Bloomberg, no, negocios, no. Fuera no lo encuentro. A ver aquí.
Bueno, en un momentito lo ponemos en screen. Los tres índices, pero al averno dirían. Van a ir a buscar niveles por debajo probablemente. Como les decía, esto pareciera que hizo una estructura completamente bajista. La volatilidad pues sí se nos empieza a ir para arriba. Ya el rango de los 20 en Nasdaq es complejo. No hay liquidez en el mercado ahorita, ¿eh? Está pero seco, seco, seco todo. El oro también despunta como para abajo. De hecho, uy, el oro pareciera que se nos va a desplomar, ¿eh? Tal vez podríamos tomar una operación en el oro. Es que en 15 minutos se ve así. Este gráfico se ve completamente mal. Completamente descompuesto. Bueno, no hemos arrancado transmisión de... Más bien no ha salido Jerome Powell y ya están ahí todos vueltos locos los mercados. No, hombre, qué belleza. ¡Qué belleza! Esto lo veníamos anticipando. Obvio, esto fue pura especulación. Si no mal recuerdan, yo traía esta operación abierta que desgraciadamente me sacó con un poco de beneficio, ¿sí? Pero esta era mi idea inicial. O sea, mi idea matutina fue esta desde el principio. Em, Me parece que es completamente alcanzable. Incluso yo mandaría más por debajo el precio actual. Esto se va a seguir desplomando, ¿eh? Es un hecho. Y todavía quedan 15 minutos para que salga Jerome Powell a avisarnos, a decir good afternoon y todo se caiga, pero hasta el santísimo no sé qué. Bueno, como lo comentaba, el oro estaba dispuesto y disponible para una venta, para un corto, pues. En este punto yo ya estoy completamente protegido con todas mis operaciones. Más vale, más vale. Ujú. Incluso yo veo como la opción de que Nasdaq, híjole, aquí obviamente ya rotó. Y rota justo en la Unfinished Auction. También por ahí abajito hay un White Devil, que es este de los 24,284. Ok. Sí, están entregando el precio muy fuertemente.
A ver. Sí, ahorita está vuelto loco, ¿eh? También el Nasdaq ni se diga. Vamos a ver si retoma el rango o a ver qué. A ver qué decide. Justo aquí está en una zona donde podría rotar muy bien. Si se dan cuenta, los tres índices están en simetría en este punto, ¿ok? Yo me quedaría quieto, completamente quieto en este punto. No hay motivo, razón o circunstancia para arruinar algún profit que se pueda tener por ahí. Eh, bueno, el oro, insisto, está vuelto loco el oro. Vean nada más esos mechazos que hizo por todos lados. Una verdadera locura. Bueno, Bitcoin. Bitcoin también vino a liquidar. Ethereum liquida también por debajo y ya empieza a rotar un poquito. Ojo que el tema del cambio de tasas en interés a la baja incentiva un mercado a la alza. El índice dólar, como bien lo comentábamos en la mañana, muy temprano, tendía a caer. Ok, ya está por debajo de los 97, muy por debajo de los 97 en este momento. Completamente normal. A mí me da la impresión de que en efecto esto, esto va a seguir cayendo. Y va a caer con bastante fuerza, de hecho. Ok, entonces, los tipos de cambio también ya lo habíamos platicado. Parece que empiezan con un momentum completamente alcista. Eh, Claramente esto lo vimos previo a... Todos estos análisis los vimos previos a las noticias. El euro, este sí que despunta, pero con muchísima fuerza. El NZD también despunta a la alza con mucha fuerza, completamente normal. Esto era una sugerencia de lo que a mí me hubiera gustado ver. No quiere decir que así sea como se tiene que ver. Porque pues esto ya trae un momentum, ¿no? Y si esto toma impulso desde esta zona, pues que mejor. Por el lado, por ejemplo, de Apple, en Apple tenemos algo que se ve así, ¿ok? Completamente a la baja, completamente normal también. Y vemos que Nasdaq ya se quedó ahí estacionadito en esta zona. Tenemos mechazo por arriba, mechazo por abajo en 30 minutos. En 15 minutos solamente tenemos un poco de liquidez por arriba. Que de hecho no pareciera que haya como mucha liquidez en ese punto. Mm, Probablemente esto empiece con un tramo alcista. Vamos a ver los otros índices que también están haciendo exactamente lo mismo que así. Que hacen los otros dos índices.
y tienen exactamente el mismo patrón los tres, ¿ok? Así que los tres están empujando al mercado muy duro para arriba. El oro, no lo sé. Ok, si quieren vamos a ver la conferencia de Jerome Powell. Denme un segundito. Porque está a punto de empezar. Lo que quiero ver es la reacción del mercado cuando diga good afternoon. Miren, vamos a hacer algo. Vamos a poner por aquí. Vamos a ver cómo se vuelven locos los mercados. Hoy no tenemos subtítulos, pero bueno. Uy, ¿qué creen? No se ve la transmisión. No sé por qué. No nos deja verla. Ups. Ahí está. Se va a poner bien interesante, ¿eh?
Vamos a cambiar un poquito la visualización. Ahí está. Ahora sí. Creo que esto se ve mucho mejor. Bueno, en estricto sentido tenemos el mercado está completamente agitado. Claramente quienes están buscando operar en este momento, pues yo no lo recomendaría, no del todo. Se pueden llevar una muy mala sorpresa. Ya nada más estamos esperando el Good Afternoon. Es el Good Afternoon más caro del mercado, ¿ok? No, bueno, ahorita el rendimiento de los bonos cayó por debajo del 4%. Y vamos a ponerle sonido a esto. Ya quiero ver esto. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. While the unemployment rate remains low, it has edged up. Job gains have slowed, and downside risks to employment have risen. At the same time, inflation has risen recently and remains somewhat elevated. In support of our goals, and in light of the shift in the balance of risks, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a 1/4 percentage point. We also decided to continue to reduce our securities holdings. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has moderated. GDP rose at a pace of around 1.5% in the first half of the year, down from 2.5% last year. The moderation in growth largely reflects a slowdown in consumer spending. In contrast, business investment in equipment and intangibles has picked up from last year's pace. Activity in the housing sector remains weak. In our summary of economic projections, the median participant projects GDP to rise 1.6% this year and 1.8% next year, a touch stronger than projected in June. In the labor market, the unemployment rate edged up to 4.3% in August, but remains little changed over the past year at a relatively low level. Payroll job gains have slowed significantly to a pace of just 29,000 per month over the past 3 months. A good part of this slowing likely reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and lower labor force participation. Madre mía. Even so, labor demand has softened, and the recent pace of job creation appears to be running below the break-even rate needed to hold the unemployment rate constant. In addition, wage growth has continued to moderate while still outpacing inflation. Overall, the marked slowing in both the supply of and demand for workers is unusual. In this less dynamic and somewhat softer labor market, the downside risks to employment appear to have risen. In our SEP, the median projection for the unemployment rate is 4.5% at the end of this year
and edges down thereafter. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer-run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.7% over the 12 months ending in August, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.9%. These readings are higher than earlier in the year as inflation for goods has picked up. In contrast, disinflation appears to be continuing for services. Near-term measures of inflation expectations have moved up, on balance, over the course of this year on news about tariffs, as reflected in both market and survey-based measures. Beyond the next year or so, however, most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.0% this year and falls to 2.6% in 2026 and to 2.1% in 2027. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4 to 4.25%, and to continue reducing the size of our balance sheet. Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain uncertain. Higher tariffs have begun to push up prices in some categories of goods, but their overall effects on economic activity and inflation remain to be seen. A reasonable base case is that the effects on inflation will be relatively short-lived, a one-time shift in the price level. But it is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent, and that is a risk to be assessed and managed. Our obligation is to ensure that a one-time increase in the price level does not become an ongoing inflation problem. In the near term, risks to inflation are tilted to the upside and risks to employment to the downside, a challenging situation. When our goals are in tension like this, our framework calls for us to balance both sides of our dual mandate. With downside risks to employment having increased, the balance of risks has shifted. Accordingly, we judged it appropriate at this meeting to take another step toward a more neutral policy stance. With today's decision, we remain well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. We will continue to determine the appropriate stance of monetary policy based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate, based on what each participant judges to be the most likely scenario for the economy. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.6% at the end of this year, 3.4% at the end of 2026, and 3.1% at the end of 2027. This path is 1/4 percentage point lower than projected in June. As is always the case, these individual forecasts are subject to uncertainty, and they're not a committee plan or decision. Policy is not on a preset course. The Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission, and we at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to our discussion. Great. Thank you. Chris Rugaber at Associated Press. As you know, Fed Governor Stephen Miron has kept his position at the White House, even as he's joined the Fed board. This is the first time, I believe, the Fed's board has had someone with executive branch ties in decades. Does this compromise the Fed's independence from day-to-day politics? And relatedly, how can you maintain the public's perception the Fed is politically independent with this dynamic? Thank you. So we did welcome a new committee member today, as we always do.
and the committee remains united in pursuing our dual mandate goals. We're strongly committed to maintaining our independence, and beyond that, I really don't have anything to share. Okay, and then just as a quick follow-up, I'm sorry, can you, you and other Fed officials have spoken extensively about the impact of tariffs on inflation, although perhaps with many companies appearing to eat the tariffs, tariffs may be impacting the labor market and other parts of the economy instead. Do you see that as a possible outcome here, that tariffs are the reason we're seeing some slowing, particularly in the labor market, rather than in inflation? Thank you. You know, it's certainly possible. You know, we're beginning to see, we have begun to see goods prices showing through into higher inflation, and actually the increase in goods prices accounts for most of the increase in inflation, or perhaps all of the increase in inflation over the course of this year. Those are not very large effects at this point. And we do expect them to continue to build over the course of the rest of the year and into next year. And you know, it's also possible that there may be effects on employment, but that I would say if you're looking at why employment is doing what it's doing, that's much more about the change in immigration. So the supply of workers has obviously come way down. There's very little growth, if any, in the supply of workers, and at the same time, demand for workers has also come down quite sharply. And to the point where we see what I've called a curious balance. It's, you know, typically when we say things are in balance, that sounds good, but in this case, the balance is because both supply and demand have come down quite sharply. Now demand coming down a little more sharply because we now see the unemployment rate edging up. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, do economic conditions and the balance of risks no longer warrant a restrictive policy setting? So I don't think we can say that. What we can say is this, that over the course of this year, we've kept our policy at a restrictive level, and people have different views, but a clearly restrictive level, I would say. So, and we were able to do that over the course of this year because the labor market was in very solid condition with strong job creation and all those things. I think if you go back to April and now look at the revised job creation numbers for May, June, July, and August, I can no longer say that. So what that means is that the risks were clearly tilted toward inflation. I would say they're moving toward equality. Maybe they're not quite out of equality. We don't need to know that, but we do know that they've moved meaningfully toward greater equality, the risks between the two goals, and that suggests that we should be moving in the direction of neutral, and that's what we did today. Under what circumstances would a larger than 25 basis points rate cut be warranted, and how seriously was that option entertained at your meeting this week? There wasn't widespread support at all for a 50 basis point cut today. You know, I think we've done very large rate hikes and very large rate cuts in the last 5 years. And you tend to do those at a time when you feel that policy is out of place and needs to move quickly to a new place. That's not at all what I feel certainly now. I feel like our policy has been doing the right thing so far this year. I think we were right to wait and see how tariffs and inflation and the labor market evolved. I think we're now reacting to the much lower level of job creation and other evidence of softening in the labor market and saying, well, those risks are maybe not fully balanced, but moving in the direction of balance now, and so that warrants a change in policy. Colby Smith for the New York Times. Should we be viewing today's cut as the committee taking out some insurance against the possibility that the labor market is at risk of weakening, or is it the committee's view that the dynamics of a downturn are already in place? I guess I'm just trying to square the shift in the rate forecast in the SEP towards more cuts than just 3 months ago, with the fact that the forecast for unemployment didn't change. Yeah, I think you could think of this in a way as a risk management cut, because if you look at the SEP, actually the projections for growth this year and next actually ticked up just a little bit, and inflation and unemployment didn't really move much. So what's different now? What's different now is that you see a very different picture of the risks to the labor market. You've seen, we were looking at 150,000 jobs a month at the time of the last meeting, and now we see the revisions and we see the new numbers. And I don't want to put too much emphasis on payroll job creation, but it's just one of the things that suggests that the labor market is really cooling off.
And that tells you that it's time to take that into account in our, in our policy. So just looking at the SEP, once again, the median participant has inflation higher than previously expected by the end of next year, and the Fed not getting back to the 2% target until 2028. So I guess I'm just wondering how you characterize the risk to price pressures of kicking off a series of cuts at this point. Yeah, so I would look at it this way. We fully understand and appreciate that we need to remain fully committed to restoring 2% inflation on a sustained basis, and we will do that. At the same time, we've got to weigh the risks to the two goals. And I would say since April, to me, the risks of higher and more persistent inflation have probably become a little less. And that's partly because the labor market has softened, GDP growth has slowed. So I would just say that the risks there have been less than one might think. And in terms of the labor market, what we're seeing is unemployment is still low, it's still a relatively low rate, but we're seeing downside risks. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. I'm a little confused by your explanation of the Fed cutting rates because of unemployment. If you think that most of what's happening in the employment area is related to immigration, which your rate cuts wouldn't address, how do you see that as more important than inflation, which has remained almost a full percentage point above your target? Well, I was saying that what's happening in the labor market has more to do with immigration than it has to do with tariffs. That was the question I was answering. So I wouldn't say that all of what's happening in the labor market is due to tariffs. I mean, you clearly have a slowing in it due to immigration. You clearly have a slowing in demand, which is now perhaps more than that in supply, and we know that because the unemployment rate has ticked up. So, that's what I meant by that. If I could follow up. Every year since 2015, the SEP has forecast that you would hit your target 2 years later. And this year, this SEP says you're going to hit your target 2 years later. 2% does not seem to be in sight. Does that suggest that the 2% target is not really achievable? And does this present any credibility problems for you in telling people that that's what you're going to do if you can never reach it? Well, I mean, you're right. It does say we're going to get to 2% inflation in 2028, at the end of 28. But that's literally how you put the projections together. You're writing down a rate path, which is designed to create, over the course of the SEP, time frame, 2% inflation and maximum employment too. So that's all that is. No one really knows where the economy will be in 3 years. But the nature of the exercise is to write down policy that you believe would return to the 2% goal over at least by the end of the exercise. Thanks so much, Elizabeth Schulze with ABC News. The latest inflation report shows that prices are still going up across key categories for many households, including groceries. What will the Fed do if prices pick up more? So our expectation, and you can see this consistently through the year, has been that inflation will move up this year, but that basically because of the effects on goods prices from tariffs, but that those will turn out to be a one-time price increase as opposed to creating an inflationary process. That's been our forecast. Pretty much all the individual forecasts say that. We can't just assume that, though, right? We have to. Our job is literally to make sure that is what happens, and we will do that job. Right now, the situation we're in is that we see inflation. We continue to expect it to move up, maybe not as high as we would have expected it to move up a few months ago. The pass-through of the tariffs into inflation has been slower and smaller. The labor market has softened. So the case for there being a persistent inflation outbreak is less. And so that's why we think it's time for us really to acknowledge that the risks to the other mandate have grown and that we should move in the direction of neutral. So what will we do? We'll do what we need to do, but we have two mandates and we try to balance them. For a long time, our framework says that when our two goals are in tension, this is quite an unusual situation,
how do we decide what to do? Because our tools can't do two things at once. What we do is we ask which is farther from, how far is each from the goal and how long is it expected to get to the goal? So, and then we think about those things and we see, as I mentioned, our policy had been really skewed toward inflation for a long time, really. Now we see that there's downside risk clearly in the labor market, and so we're moving in the direction of more neutral policy. How concerned are you about the slowdown in the jobs market for households at home, especially younger Americans struggling to land a job? So it's an interesting labor market, and obviously we think it's appropriate that we reduce our rates so that we become more neutral, which presumably will be better for the labor market. You see people who are sort of more at the margins, so kids coming out of college and younger people, minorities are having a hard time finding jobs. The overall job finding rate is very, very low. However, the layoff rate is also very low. So you've got a low firing, low hiring environment, and the concern is that if you start to see layoffs, the people who are laid off there won't be a lot of hiring going on, so that could very quickly flow into higher unemployment. In a healthier economy, healthier labor market, there would be jobs for those people. But now the hiring rate is very, very low. So that's been a growing concern over the last few months, and it's one of the reasons why we think it's appropriate that we begin to shift our policy focus toward a more balanced one. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chair, in the past, during rate cuts, you used the word recalibration. And I wonder if you pointedly did not use it this time. And in fact, when you said policy is not on a preset course, did you mean that as sort of the opposite of recalibration? Are we meeting to meeting, data point by data point? Are we in the process here of getting back to neutral? Thank you. So I think we're in a meeting by meeting situation. We're going to be looking at the data. Let me say a word about the SEP really here. So we often point this out. What the SEP is it's an accumulation of the individual projections of 19 people, showing what they believe at a particular moment in time to be the most likely path for the economy and thus the appropriate path for monetary policy as well. And as you know, we don't debate or try to agree on what that is. We just write them down and accumulate them. We do sometimes discuss them. And so we always say we're not on a preset path, and we really mean that. The actual decisions we make are going to be based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks at the time the decisions are actually made. So you will have seen that we have 10 participants out of 19 who wrote down 2 or more cuts for the remainder of the year, and 9 who wrote down fewer than, in fact, in a good number of cases, no more cuts. So rather than looking at this as certainty, I would encourage people, as always, to look at the SEP as through the lens of probability. And so there are different possible outcomes and likelihoods rather than this one is certain and this one isn't happening. So that's what I would say. Thank you for getting to my follow-up question, which was, is the dispersion in the outlook a sign of uncertainty of policy in the meetings to come? Thank you. It is such an unusual situation. Ordinarily, when the labor market is weak, inflation is low. And when the labor market is really strong, that's when you got to be careful about inflation. So we have a situation where we have two-sided risk. And that means there's no risk-free path. And so it's quite a difficult situation for policymakers. And it's not at all surprising to me that you have a range of views. It's not so much about having different views for the path of the economy, but it's partly that. But it's also partly about what's the right thing to do in light of the tension between the two goals. How do you weight them? How worried are you about one versus the other? And so it's natural. I think it would actually be surprising if you didn't have a pretty wide range of views based, in this kind of highly unusual situation, and we do. So, but we get together, we discuss, we have a great discussion, and then we decide what to do and we act. But you're right that it's a wide dispersion of views, and I think that's understandable and natural in the current situation. Hi, Victoria Guida with Politico.
You've talked a lot about Fed independence and the importance of it over the years, but as markets have questions about what exactly President Trump's intentions are with the Fed, what would you point to as the things they should be watching to determine that the Fed is still making decisions based on, the economic outlook rather than political considerations? Look, it's deeply in our culture to do our work based on the incoming data and never consider anything else. That's just, everybody who's at the Fed really feels strongly about that way. So, you'll know it by the way we talk about what we're doing, by the speeches that people give, by the decisions that we make. You'll know that we're just still going to do that. That's all we do. And we don't frame these questions at all or see them in terms of political outcomes. I think when you get to another part of Washington, everything is seen through the lens of, does it help or hurt this political party, this politician? That's the framework. And I think people find it hard to believe that that is not at all the way we think about things at the Fed. We're taking a longer perspective. We're trying to, serve the American people as best we can. So I think you would be able to tell. I don't believe we'll ever get to that place. I would say we're doing our work exactly as we always have now, and people they're making their arguments, and we're having really a great discussion around these challenging issues. So, do you see the court case around Lisa Cook as being related to questions of Fed independence? I see it as a court case that it would be inappropriate for me to comment on. Thanks, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. So we saw the preliminary benchmark revisions down 911,000. The revisions for June were the first negative revisions we've seen since December of 2020. How can the Fed base important decisions on rate and what to do with the interest rates on data that seems to be, as you've called it in the past, noisy? So on the QCEW, the revision that we saw was almost exactly what we expected. It was amazing how close the expectation was. So, and the reason for that is, for the last bunch of quarters, there's been almost a predictable overcount. And I think the Bureau of Labor Statistics really does understand this, and they're working hard to fix it. It's got to do, of course, it has something to do with low response rates, but it's also got to do with what's called the birth-death model, because a good amount of job creation happens around new companies, and how many go out of business, how many are founded, and it's just really hard. You can't survey for that. You've got to have a model that predicts that, and it's quite difficult to do, especially when the economy is undergoing big changes. So, and they've been working on that and are making progress on it. But the data we get is still good enough for us to do our work. To the extent we have issues around data right now, it's about low response rates. That's happened all over really. Response rates are just lower to surveys now, both in and out of the government. And it's no great secret. We want higher response rates, and we need those to have, less volatile data. And the way to get that is to make sure that the agencies that collect the data have sufficient resources to drive higher response rates. It's not a complicated problem, but that's what it takes. It's not a mystery. That's what it takes. The other thing I'll say, Edward, is in the case of the job creation, the response rate is quite low for the first month, or lower for the first month. By the time you get to the second or third month, you're still collecting responses for that last month, for that prior month, and you get to the place where the data are much more reliable by the second and certainly the third month. So it's not that we don't get the data, it's just that we get it a little later. But for the benchmarks, if that holds, it's 51% of the jobs that we thought were there weren't really there. Shows a weaker job market coming into this year. If you had had that information, would it have changed your mind related to where the interest rates should be? Should there have been a cut earlier? We have to live life looking through the windshield rather than the rearview mirror, as you know. And all I can tell you is we see where we are now, and we take appropriate action, and we took that appropriate action today. Thanks. Howard Schneider with Reuters. So, as you mentioned a minute ago, some margins of the job market would suggest that the slide's already happening. The black unemployment rate in August was above 7%, declining work week, difficulty among college graduates finding work, rising youth unemployment. Why do you think a quarter percentage point now is going to arrest that? Well,
I didn't say that I thought a quarter point would make a huge difference to the economy, but you've got to look at the whole path of rates, right? And the market's has already been baking in expectations. I mean, our market works through expectations, right? So I think our policy path really does matter. And I think it's important that we use our tools to support the labor market when we do see signs like that. I did mention that, you see minorities, unemployment going up, you see younger people who are more vulnerable economically, more susceptible to economic cycles. That's one of the reasons, in addition to just overall lower payroll job creation, that shows you that at the margin, the labor market is weakening. I would also point to labor force participation. Some part of the significant decline in labor force participation over the last year has probably been cyclical in nature rather than just the usual aging process. So we put all those together, and we see that the labor market is softening, and we don't need it to soften anymore, don't want it to. So we use our tools, and it starts with a 25 basis point rate cut, but the market's also pricing in a rate path. I'm not blessing what the market's doing at all. I'm just saying it's not just one action. As a follow-up to that, the growth mix right now seems very concentrated in investment and on the consumer spending side in the higher income groups. Do you feel that that's an unsustainable mix for the economy moving forward? I wouldn't say that. I mean, you're right. Those are two. We're getting unusually large amounts of economic activity through the AI build out and corporate investment. I don't know how long that will go on. No one does. In terms of spending, you saw that the consumer spending numbers were well above expectations, and that may well be skewed toward higher earning consumers. There's a lot of anecdotal evidence to suggest that. Nonetheless, it's spending. So, I mean, I think the economy is moving along. Economic growth is going to be 1.5% or better this year, maybe a little better. Forecasts have been coming up, as you can see. So, labor market unemployment is low, but downside risks, but it's still a low unemployment rate. So, that's how we see it. Hi, Stephanie Rule, MSNBC. Treasury Secretary Scott Bessent has said that the Federal Reserve suffers from mission creep and institutional bloat. He's now calling for an independent review. Would you support an independent review, or are you open to any sort of reform in any areas of the Fed? I, of course, am not going to comment on anything the Secretary says or really any other officer says. So in terms of reform at the Fed, we just went through a lengthy and I think very successful process of updating our monetary policy framework. I would say there's a lot of work going on behind the scenes around the assets we have in the Federal Reserve Federal Reserve system and at the board. Are they the right size? We're actually going through a 10% headcount reduction through the whole Fed, including the board and all the reserve banks. The employment at the Fed at the end of that will be basically at the same level it was more than 10 years ago. So we will have had zero job growth for more than a decade when we're finished with that, and I think we'll probably do more than that. So I think we're certainly open to constructive criticism and ways to do our jobs better. But not an independent review? We're certainly open to to always trying to do better. Neil. Mr. Chairman, Neil Irwin with Axios. There's been some debate lately on whether AI is already starting to affect the labor market in terms of lower labor demand, higher productivity by contrast. Do you buy that? And if that is true, does that have implications for the monetary policy setting? So there's great uncertainty around that. I think my view, which is also a bit of a guess, but widely shared, I think, is that you are seeing some effects, but it's not the main thing driving it. And so particular focus on young people coming out of college, and yeah, there may be something there. It may be that companies or other institutions that have been hiring younger people right out of college are able to use AI more than they had in the past. That may be part of the story.
It's also part of the story, though, that, job creation more broadly has slowed down, the economy has slowed down. And so it's probably a number of things. But yeah, it's probably a factor. Hard to say how big it is. Thanks, Mr. Chairman. What evidence do you see of tariffs showing up in inflation? Well, if you can take goods, just sort of the broad goods category, and last year, goods inflation was negative. If you go back 25 years, that was the typical thing, was that goods inflation was, goods prices generally went down, even adjusting for quality. So that was not the case during the pandemic, of course. Goods inflation went very high, but we had essentially returned to zero or slightly negative inflation. Now, I think goods inflation over the course of the past year is 1.2%, which doesn't sound like a lot, but it's a big change. So we think, analysts have different views, but we think it's contributing, 0.3 or 0.4, something like that, to the current core PCE inflation reading, which is 2.9%. So it's contributing. What seems to be happening is that, the tariffs are mostly not being paid by exporters, mostly being paid by really the companies that sit between the exporter and the consumer. So if you buy something and you sell it through retail, or you use it to make a product, you're probably taking a lot of those costs on and not able to pass it fully along to the consumer yet. That appears to be what we're seeing. All of those companies and entities in the middle, they'll tell you that they have every intention of passing that through in time, but they're not doing that now. To the consumer, the pass-through has been pretty small. It's been slower and smaller than we thought. But the evidence is, it's very clear that there's some pass-through. I also wanted to ask if you could share with us the conditions under which you might consider leaving the Fed in May. I have nothing new on that for you today. Hi, Katerina Saraiva with Bloomberg News. I just wanted to follow up on one of your answers just a couple minutes ago. We've often heard you talk about how you and your colleagues, do not think about politics. This does not enter the room. But one of your new colleagues does come from this world, right, where everything is seen through this framework of politics and of what party is being helped, and that person is still employed by the White House. How can markets and the public interpret, some of his speeches, for example, and then some of, the forecasts that we see today? I mean, the median for this year was moved because of the introduction of his forecast. I'm talking about the number of rate cuts seen this year. What do you say to markets and the public that are trying to interpret, what you guys are saying? So there's 12 vote, 19 participants of whom 12 vote, as you know, on a rotating basis. So no one voter, can really, the only way for any voter to really move things around is to be incredibly persuasive. And the only way to do that in the context in which we work is to make really strong arguments based on the data and one's understanding of the economy. That's really all that matters. And that's how it's going to work. And I think that is the way the institution, that's in the DNA of the institution. That's not going to change. And then I wanted to ask about a Gallup poll that showed that Americans now have more confidence in the president than the Federal Reserve when it comes to doing what's right for the economy. Why do you think that is, and what's your response? What's your message to the public? Our response is we're going to do everything we can to use our tools to achieve the goals that Congress has given us, and we're not going to get distracted by anything. So I think that's what we're going to do. We're just going to keep doing our jobs. Claire Jones, Financial Times. Given the range of views expressed prior to the meeting, I think there was a lot less dissent today than a lot of people expected. It'd be good to know just what you think the drivers were of coming to that very strong consensus in the meeting, and
Also on the flip side, to just explain why the dot plots are really so scattered between, someone even expecting rates to end up higher by the end of the year to 5 cuts. I mean, what were the kind of range of views you had about, on one side, why there was so much support for a cut today, and on the flip side, why there's so much divergence about what comes next? So I think there's quite a wide assessment that the situation has changed with respect to the labor market. Whereas we could still say, and did say in July, at the time of the July meeting, that the labor market was in solid condition, and we could point to 150,000 jobs per month and many other things. I think that the new data that we've had, and it's not just payrolls, it's other things as well, suggests that there really is meaningful downside risk. I said there was downside risk then, but I think that downside risk is now a reality, and there's clearly more downside risk. So I think that's broadly accepted. And so that meant different things for different people. Some wrote down, almost everyone wrote down, supported this cut, and some supported more cuts and some didn't, as you will see from the dot plot. So that's just the way it is. I mean, people have, you have people who take this work very seriously, think about it all the time, do their work, discuss it with our colleagues. We endlessly discuss this between ourselves, and then we have a meeting where we put it all out on the table, and this is what you get. And you're right, there's a range of views in the dots, and I think that's, like I said, very unsurprising given the quite unusual, historically unusual nature of the challenges that we face. But let's remember, though, the unemployment rate's 4.3%. The economy's growing at 1.5%. So it's not a bad economy or anything like that. We've seen much more challenging economic times. But from a policy standpoint, the standpoint of what we're trying to accomplish, it's challenging to know what to do. There are, as I mentioned earlier, there are no risk-free paths now. It's not incredibly obvious what to do. So we have to keep our eye on inflation. At the same time, we cannot ignore and must keep our eye on maximum employment, which is those are our two equal goals. And you will see that there's a range of views on what to do. Nonetheless, we came together today at the meeting and acted with a high degree of unity. Thank you. Archie Hall from The Economist. You mentioned earlier that job creation was running below your guess at its break-even rate. I'd be curious to hear a bit more about that and where you think the break-even rate is. So there are many different ways to calculate it, and none of them is perfect. But it's clearly come way down. You could say it's somewhere between 0 and 50,000, and you'd be right or wrong. I mean, there's just many different ways to do it. So wherever it was, 150,000, 200,000 a few months ago, it's come down quite significantly. And that's because a very lower amount of people are joining the labor force. The labor force really not growing much at this point. And that's a lot of where the supply of labor was coming from over the last 2 or 3 years. So we're not getting that now. We've got much lower demand. It's interesting that supply and demand have really come down together so far, except now we do have unemployment ticking up just one tick outside of the range where it's been for a year. 4.3% is still a low level, but I think this speedy decline in both supply and demand has certainly gotten everyone's attention. Follow up, if I may. You mentioned the downside risk to employment a fair amount, but it's striking that measures of kind of activity and output for the third quarter, those that we have, seem pretty strong. The Atlanta Fed's GDP now is very strong. You mentioned strong PCE numbers as well. How do you square those things? Is there a chance actually could be upside risk to the labor market if those activity measures are right? Well, that would be great. We'd love that to happen. So I don't know that you see a big tension there, but it's gratifying to see that economic activity is holding in, and it's a good bit from consumption. It looks like consumption was stronger than expected, what we got earlier this week, I guess. And also we're getting, a fairly narrow sector is producing a lot of economic activity, which is the AI build out and
business investment. So, we watch all of it, and I would say we did move up. The median for growth for this year actually moved up in the SEP between the June and September SEPs. So, and really the inflation and labor market didn't change much. It's really the risks that we're seeing to the labor market that were the focus of today's decision. Nicole. Hi, Nicole Goodkind with Barron's. Thank you for taking my question. Given the cumulative impact of high interest rates on the housing sector, I'm wondering how concerned you are that current rate levels are exacerbating housing affordability issues and potentially hindering household formation and wealth accumulation for a segment of the population? Housing is an interest-sensitive activity, so it's at the very center of monetary policy. When the pandemic hit and we cut rates to zero, the housing companies were incredibly grateful, and it was really, they said that was the only thing that kept them going, was that we cut so aggressively and provided credit and things like that, and they were able to finance because we did that. The other side of that is when inflation gets high and we raise rates, and you're right, it does burden the housing industry, and so rates have come down a bit, and as that happens, we don't set mortgage rates, but our policy rate changes do tend to affect mortgage rates, and that has been happening, and that'll of course raise demand. Lower borrowing rates for builders will help, builders will help supply, and so some of that should happen. I think most analysts think that it would have to be pretty big changes for it to matter a lot big changes in rates to matter a lot for the housing sector. And the other thing is by achieving maximum employment and price stability, that's a strong economy, that's a good economy for housing. And then the last thing I'll say is, there's a deeper problem here. There's not a cyclical problem that the Fed can address, and that just is a pretty much nationwide housing shortage. Or a lot of places in the country just don't have enough housing for people, and all of the areas around metropolitan areas like Washington, for example, are very built up, and so you're having to build farther and farther out, and so that's where it is. And just a quick follow-up. During the last SEP, or the press conference following the last SEP, you seemed to indicate that policymakers lacked conviction about their projections, and I'm wondering if you still feel that way. Forecasting is very difficult even in placid times, and as I've mentioned before, forecasters are a humble lot with much to be humble about. So I think right now is a particularly challenging time, even more uncertain than usual. And so I don't know any forecaster anywhere, really. Ask any of the forecasters whether they have great confidence in their forecast right now. I think they'll honestly say no. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. If you're cutting rates, why continue to reduce the size of your balance sheet, then pause the unwinding? Well, I think we're cutting the size of our balance sheet quite marginally now. As you know, with the balance sheet, we're still in an abundant reserves condition, and we've said that we would stop somewhat above an ample reserves level. That's where we are, and we're getting closer to that. We're monitoring it very carefully. We don't think that has at all significant macroeconomic effects. These are pretty small numbers moving around inside a giant economy. The level of runoff is not very large, so I wouldn't attribute macroeconomic consequences to that at this point. And at his recent confirmation hearing, Stephen Myron brought up that the Fed actually has 3 mandates from Congress, not just jobs and stable prices, but also moderate long-term interest rates. So what does Congress mean by moderate long-term interest rates? How should we understand that when we see the 10-year Treasury moving? And how do you think about this part of the mandate when policy choices like rate cuts or balance sheet reductions affect the long end of the yield curve? So we always think of it as the dual mandate, maximum employment and price stability, for a long time, because we think moderate long-term interest rates are something that will result from stable inflation, low and stable inflation,
and maximum employment. So we haven't thought about that for a very long time as a third mandate that requires independent action. So that's where that is. And there's no thought of, as far as I'm concerned, there's no thought of considering that, considering that we somehow incorporate that in as something in a different way. Thanks, Chair Powell. Matt Egan from CNN. We recently learned that average FICO credit scores are down this year by 2 points, the most since 2009 during the Great Recession, and delinquencies are high for car loans, personal loans, credit cards. How concerned, if at all, are you about the health of consumer finances, and do you expect today's cut will help? So, we're aware of that. I think default rates have been kind of ticking up, and we do watch that. They're not at a level, I don't believe they're at a level where overall they're terribly concerning, but it is something that we watch. Lower rates should support economic activity. I don't know that one rate cut will have, a visible effect on that, but over time, a strong economy with a strong labor market is what we're aiming for, and stable prices. So that should help. Just to follow up, this rate cut is coming at a time when the stock market is at or near all-time highs, and some valuation metrics are elevated historically. Is there a risk that cutting rates could overheat financial markets, potentially fueling a bubble? We're tightly focused on our goals, right? And our goals are maximum employment and price stability. And so we take the actions that we take with an eye on those goals. Separately, and that's why we did what we did today. Separately, we monitor financial stability very, very carefully. And, I would say it's a mixed picture, but households are in good shape, banks are in good shape. Overall, households are still in good shape in the aggregate. And I know that people at the lower end of the income spectrum are under pressure, obviously. But from a financial stability perspective, we monitor that picture. We don't have a view that there's a right or wrong level of asset prices for any particular financial asset, but we monitor the whole picture, really looking for structural vulnerabilities, and I would say those are not elevated right now. Jean, we'll go to you for the last question. Hi, Chair Powell. Jean Young with M&I Market News. I wanted to ask about inflation expectations. You've said the Fed can't take the stability of inflation expectations for granted. You mentioned at the short run they've gone up a little bit. I wonder if you can talk a bit about that. And then also at the long run, wondering, do you see evidence that the debate over Fed independence and the growing deficit is putting pressure on inflation expectations? So as you said, shorter-term inflation expectations have tended to respond to near-term inflation. So if inflation goes up, inflation expectations will predict that it takes just a little while to get back down. Fortunately, throughout this period, longer-term inflation expectations both break even in the markets, and almost all of the longer-term surveys, Michigan being a bit of an outlier lately, have been just rock solid in terms of running at levels that are consistent with 2% inflation over time. So we don't take that for granted. We actually assume that our actions have a real effect on that, and that we need to continually show and also discuss our commitment to 2% inflation. And so you'll hear us doing that. But we're, as I mentioned, it's a difficult situation because we have risks that are both affecting the labor market and inflation. Those are our two goals, and so we have to balance those two. When they're both at risk, we have to balance them, and that's really what we're trying to do. Your latter part of your question was about independence. I don't see market participants. I don't see that that's something they're factoring in right now in terms of setting interest rates. Thanks very much. I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. While the unemployment rate remains low, it has edged up. Job gains have slowed, and downside risks to employment have risen.
At the same time, inflation has risen recently and remains somewhat elevated. In support of our goals and in light of the shift in the balance of risks, today the Federal Open Market Committee decided. Ahí tuvimos ya la decisión de la Fed. Los mercados se nos vuelven un poquito locos. Sin embargo, pues ahí alcanzando nosotros objetivos de mediano plazo, montados también en el largo plazo, a ver si es viable este momentum, este movimiento. Me parece a mí que es completamente válido todo lo que hizo el mercado hoy. Me quiero ir al futuro continuo, porque no, algo puse mal. Porque se ve interesante todo lo que el mercado distribuyó en este momento. Vino a buscar zonas donde francamente teníamos previsto que podría regresar en un estricto sentido estructural, por así decirlo, y bueno, ahí vamos buscando nuevos máximos. Desafortunadamente, las posiciones que yo mantenía acá en largo, de mediano y largo plazo, pues en todas me sacó en break-even. Como saben, ya las había gestionado, ya tenía prácticamente una décima parte de todo el recorrido, más bien una décima parte de todo el trade gestionado. Básicamente a este se llega al profit, a este también. Esta claramente no, que fue la que buscaba tempranito. Esta era la idea inicial por la mañana. Esta se da pero perfectamente bien. Creo que fue bastante productivo este trade. Y bueno, de este lado, no, esto es Bookmap solito. Bookmap ahí va para arriba. De este lado traigo un largo. Lo traigo desde los 23,379. 23,379. ¿Por qué entré en los 379? Porque justo ahí veo que el delta migra muy fuertemente. Más o menos por esta zonita el delta migra con muchísima fuerza después de que se consume. De hecho estaba viendo el gráfico de 1 minuto por acá, ¿no? Entonces aquí me da toda la entrada. Y pues yo la aproveché desde aquí, desde el 350 empieza el delta a pegar con mucha fuerza. Y finalmente estoy apuntando acá arriba. Estoy apuntando hasta acá arriba, esperando que sí llegue a los 24,600. Vamos a ver si sí llega. Probablemente y seguramente sí va a llegar. Ok, en resumen dice Jerome Powell que él está a la expectativa de lo que suceda con los datos económicos de aquí en adelante. Evidentemente es una persona que siempre se va a mantener con esta mecánica, por así decirlo. Es una persona que sí o sí va a buscar que el dato duro sea lo que lo represente, por así decirlo. Y bueno, en estricto sentido, creo que así debería ser. Como economista no puede estar divagando entre una idea y otra. Tiene que ser sí o sí muy, muy prudente y muy consciente de lo que está haciendo. Porque si no se le puede salir de las manos este asunto de alcanzar una recesión más pronto que tarde, dirían. Y bueno, en este sentido creo que lo ideal para la economía, hablando en términos generales, pues es justamente aguantar, tener en vista o en view qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. Y bueno, en este caso, nosotros como traders nos interesa la economía. ¿Por qué? Pues porque sabemos hacia dónde deberíamos apuntar. Aún así nosotros tenemos nuestra metodología de análisis y demás que sí o sí nos dan ahí el mejor sesgo de
de riesgo, error, etcétera. Entonces, bueno, no estamos peleados con ningún tipo de metodología, al contrario, creo que todo puede funcionar siempre que se aplique de manera correcta. Y bueno, hablando ahora sí en un sentido más técnico, fíjense cómo los tres índices se alinean por completo uno con el otro. Bueno, aquí la volatilidad como que ya no quiso. Claro, ya no nos dio datos. Vean cómo los tres se alinean desde el momento en el que tocamos el último mínimo, perdón, que fue justamente antes de las 2 de la tarde, 10 minutos antes de las 2 de la tarde. Y justo al cambio de hora es que empieza esto a revertirse. Busca máximos nuevamente. Vámonos a un gráfico más grande, más ampliado. Esto ya lo habíamos definido. Este panorama más o menos ya estaba definido. De hecho, yo buscaba que el gráfico viniera a rebotar en esta zona, en toda esta zona. Y fue justamente lo que vino a hacer. Me parece que es una reacción completamente bien hecha y muy bien estructurada en un mediano, bueno, en gráficos de temporalidad más baja, como el de 30 minutos. Justo vemos cómo viene a buscar toda esta zonita y de aquí en adelante el precio se va a la alza. Y obviamente en el futuro del Nasdaq se ve de esta forma. Yo esperaría que llegue hasta acá arriba. De hecho ahorita se quedó el precio en el 550, que es justamente el high de Europa. Aquí arriba se queda en el 550 y le faltó pues nada para llegar, apenas 50, 60 puntos para el nuevo objetivo. Ojo que este objetivo sí se puede dar, sí puede suceder, no lo veo tan lejano. De hecho, desde aquí, muchos van a decir que este precio es muy caro, ¿ok? Sin embargo, a mí me parece que este precio para mediano plazo puede ser interesante. Hay que ver, obvio, cómo se desarrolla la sesión, las siguientes sesiones nocturnas y demás. Esto que está por aquí abajo no me encanta. Este mechazo me parece un poquito fuera de contexto porque puede, no sé, puede darle ahí como un pequeño, nos puede dar un sesgo bajista, vaya, para que me entiendan. Y de hecho sí, en el NQ como tal, esta toma de liquidez, a pesar de que está perfecta, está muy bien hecha, me da la ligera impresión de que igualmente nos rompe por debajo la estructura, así que esto podría simplemente hacer un movimiento como este y terminar por caer. Recordando que el día viernes expiran contratos trimestrales, ¿ok? Entonces, ojo con eso, puede ser peligroso. Esos contratos trimestrales son pero brutales. Entonces, bueno, en estricto sentido, todos los índices tienen exactamente la misma frecuencia ahorita, tanto el Nasdaq como el Dow Jones, como el S&P 500. Miren, como bien mencionábamos temprano, déjenme poner un gráfico con mayor temporalidad. El precio de Dow Jones debería llegar sí o sí a los 46.500, si no mal recuerdo lo dijimos algo así, a los 46.500, sí. Y de ahí existían dos panoramas. Uno era que rebotara y se fuera a la baja, que no estoy seguro si vayan a ir a buscar todos los niveles de abajo, todavía no lo sabemos. O se vayan a ir hasta arriba. Ahora bien, como se viene el triple witch o la liquidación de los futuros trimestrales, lo más probable es que vamos a tener una caída muy fuerte, ¿ok?
Entonces, estos panoramas siguen siendo completamente viables. Sí o sí debería llegar el Dow a los 47,000 puntos, pero, insisto, otra vez con el Triple Witch lo veo un poquito complejo. Probablemente de aquí en adelante lo que suceda sea esto, hasta esta zonita, y obviamente si cae hasta acá pues resulta más interesante porque podríamos tomar un corto hasta esta zona. Con el SP500 tenemos una situación muy similar. No sé si hay alguna proyección. Creo que no hicimos proyección para el SP500, no estoy seguro. No, ya no habíamos hecho nada para el SP. Ok, en todo caso siguen aplicando como las mismas condiciones. Acá arriba hay un poco de rompimiento por encima y esto, el da un sesgo alcista hasta cierto punto, a menos, claro, que el mercado haga esto, ¿no? Que también sería muy bueno y es muy viable que veamos una situación como esta. Creo yo que sí se puede, dar, sí se puede desarrollar de esta forma. Y para el Nasdaq, perdón. Para el Nasdaq tal vez yo... Es que este mechazo tampoco me gusta. Yo propondría para Nasdaq que regrese al nivel estático, por aquí abajo de los 23,900, 24,000 cerrados. Y vemos, de ahí en adelante vemos. Pero igualmente me interesa saber qué van a ser las siguientes sesiones. Para más o menos entender hacia dónde deberíamos apuntar. Yo ahorita ya no entraría en ninguna operación, yo me mantendría completamente quieto porque ya se vuelve especulativo en este punto. 100% especulativo. El mediano plazo se ve, perdón, el corto plazo se ve alcista, el mediano plazo se ve bajista. Así que ya saben más o menos qué es lo que yo traería en la cabeza y por qué lo vería más o menos de esa forma. Creo que tiene toda la capacidad para venir a buscar el rango que está por debajo, el Nasdaq, que insisto e insistiré, el gráfico está horrible, se actualizó muy mal. Entonces este sería como el gráfico bueno, por así decirlo, para el Nasdaq. Y pues nada, es lo mismo, o sea, por debajo ya existe este rompimiento, ya existía previamente durante la overnight este sesgo bajista también, y este es el que nos da como la buena ruta para el día de hoy, ¿no? Relativamente. El mercado debería ir a buscar esta unfinished auction que está por aquí arriba de los 24,600. Hermanita, hubo algunas horas muertas por aquí porque nos fuimos a un break, estuve en una clase y le puse break al live, aprovechando como el momentum ahí que el mercado se mantuvo completamente quieto hasta antes de la noticia. Bueno, entonces fue como hora y media, si no estoy mal, de break, más o menos. Entonces, el problema es que pues esto no está en tiempo real, el futuro no es continuo en TradingView, así que yo sugiero siempre observar el continuo, que el continuo es este de NQ USTEC, perdón, .f, y el trimestral es NQ1. Entonces, bueno, ahí están las perspectivas, eso es lo que yo tengo pensado para el mercado. Claramente esto se puede desmoronar desde este punto hasta donde quiera desmoronarse. También sería un panorama completamente viable y completamente bueno en un estricto sentido de tomas de liquidez y de reestructuración de mercado y demás. Ahí creo yo que existe muchísima oportunidad. Entonces, bueno, con esto nos despedimos, traders. Los veo el día de mañana en el live. Mañana arrancamos fuerte el mercado. Se viene bastante duro, se viene bastante fuerte.
parece que vamos a tener algunos momentos un poquito, pues, importantes, bastante importantes. Y bueno, pues nada, nos vemos mañanita. Les mando un fuerte abrazo. Pásenla bien, disfruten la tarde y disfruten el mercado. Y ya saben, que vengan los profits. Nos vemos en la próxima.